Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos González y el día de hoy te voy a enseñar a calcular el transformador para tu amplificador teóricamente según los cálculos de voltaje y todo lo que tengas que saber. Primero que nada debemos saber qué es un transformador. El transformador es un componente eléctrico capaz de nivelar la electricidad dentro de los amplificadores, que es el tema que vamos a ver hoy. Les voy a enseñar un ejemplo para que puedan aprender ustedes a calcular lo que viene siendo las vueltas que debe dar el hilaje alrededor de lo que va a ser el componente, para que ustedes puedan saber. Lo que debemos conocer también son las medidas. La medida del núcleo se basa en multiplicar el ancho de las chapas. Les voy a dejar una imagen ahí, y por Y, que es el fondo de los lados de la cantidad de chapas. Todo esto deben ser en centímetros, después para calcularlos en centímetros cuadrados, que es el resultado que les va a dar. Les voy a poner el primer ejemplo. Bueno, va a ser un ejemplo para que ustedes aprendan. Vamos a suponer que tenemos una entrada de un devanado primario de 120 voltios y una salida de un devanado secundario de 60 voltios a 4 amperes. Lo primero que debemos de hacer es calcular la potencia de nuestro transformador. Lo que vamos a hacer primero es calcularla en watts, que en este caso va a ser voltios por amperes. 60 voltios, como le dijimos, por 4 amperes da a 240 watts. Ahora, si buscamos en una tabla que les voy a dejar primero, ahí les va la tabla, y vamos a ubicar el núcleo. A ver, primero que nada debemos entender que esta tabla es una tabla general para todo, es una tabla generalizada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar el valor aproximado, que es 256 watts. Ahí en la foto aparece que es el más cercano a lo que calculamos ahorita en potencia. La potencia que nosotros tenemos no debe estar encima de la que nos marca ahí en la tabla, ya que de esta manera reducimos pérdidas. Bueno, encontramos que tenemos un núcleo de 3.2 por 5, una potencia máxima de 256 watts, unas vueltas por voltio de 2.625 y el área en centímetros cuadrados es de 16. Entonces de esta manera encontramos la medida del núcleo que más se ajusta a las necesidades. Entonces tenemos un X de 3.2 centímetros por un Y de 5 centímetros. Estas son las medidas que va a tener el núcleo. Entonces, bien, al dividir la potencia de nuestro amplificador entre la potencia del valor del amperaje para el devanado primario, tenemos entonces 240 watts sobre 220 voltios, que da un resultado de 1.09 amperes. Ahora bien, vemos otra vez la tabla AWG, que es otra tablita que está por ahí. Tenemos como resultado un calibre 17 y un calibre 23, con un circular de 2.048 a 0.509, un diámetro en milímetros de 1.15 a 0.57 y un amperaje de 4.1 a 1 cerrado. Entonces lo que vemos es, debemos utilizar el devanado primario, un alambre magnético calibre 23 como ahí nos indica, y un alambre calibre 17. Para calcular las vueltas del devanado primario debemos calcular las vueltas por voltio, que sería 2.21 según nuestra tabla de formaletas, por la cantidad de voltios entrada del transformador, voltaje que es de la red pública. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esos 220 voltios por 2.625, que ya es lo que habíamos visto en la tabla, que en total nos da 578 vueltas para el devanado primario. Para el devanado secundario lo mismo, pero en la salida de voltios que tú desees. Entonces vamos a suponer que 60 voltios, que es lo que primero habíamos escogido, por 2.625, que como anterior les dije que le estaba dejando una tabla. Bueno, pues esa es una tabla de núcleos de formaleta, que para conocer las medidas en centímetros, para comparar el área del núcleo más cercano con la tabla, debemos usar esta imagen que les vamos a dejar para poder así conocer las vueltas por voltio y calcular las vueltas de alambre por devanado primario y secundario. Bueno, pues este ha sido un video, espero que les guste, espero que aprendan. Es un poco, digamos, teórico, me estoy ayudando de algo. Pues si les gustó el video, pues ya saben. Muchas gracias a todos y hasta luego.